En Charleston, Carolina del Sur, existe un ledger. Se confronta en un acto climatizado encuadernado en cuero agrietado, de color rojo oscuro, lleno de nombres escritos con una caligrafía impecable. Durante más de un siglo, los historiadores lo descartaron como el inventario de un comerciante, nada más que la sombría aritmética del comercio humano que caracterizaba el sur antes de la guerra civil. Pero en Itzenquebec Son, una bibliotecaria llamada Dorothy Hayes notó algo peculiar. Son una familias que figuraban en ese ledger simplemente dejaron de existir en todas las regiones posteriores. No había certificados de defunción, ni recibos de venta, ni rastros en los carioncios del censo. Desaparecieron tan completamente como si nunca hubieran respirado. Lo que descubrí yo, después la perseguiría durante el resto de su vida. Esta es la historia de un hombre que apareció en Charleston en la primavera de 1728, armado con una considerable fortuna y absolutamente sin pasado. Un hombre que ejecutó el engaño más elaborado que la ciudad jamás ha visto. Y luego, en una noche sin luna en Itzenquebec, desapareció de tal manera que la gente comenzó a preguntarse si realmente había existido en absoluto. La única evidencia que dejó transferó si llenaba espacios vacíos, donde antes estaban las familias y una sola pregunta que nadie pudo responder. ¿Sí por qué? El era en Charleston el 7 de abril de Itzenquebec estaba cargado con el aroma de sal, jazmín y el lejano y acre olor de los residuos quemados. Los muelles estaban llenos de vida, las puertas de los barcos gritando, las cuerdas crujían, el chapoteo rítmico de las olas golpeando los cascos barnizados. En medio de este caos vibrante, el barco mercante Prosperity de Baltimore se deslizaba hacia su muelle, sus velas recogidas, sus maderas suspirando un alivio después de una semana en el mar. Entre sus pasajeros, desembarcando con una gracia casi imperceptible, estaba un hombre listado en el resto del mes del puto comote. Garrett, hombre de negocios, no era un hombre que llamara la atención inmediata. Sin embargo, poseía una presencia innegable, quizás unos 6 años, ante su rostro, con sus pómulos altos y ojos profundos e inteligentes, parecía desafiar una seda pesada. Su cabello oscuro, cuidadosamente peinado, mostraba solo algunas hebras platadas en las sienes. Su ropa, un traje oscuro bien cortado, una camisa blanca impecable y una corbata modesta, hablaba de Carolina sin ostentación. Llevaba una sola y resistente valija de cuero y su mirada, mientras observaba la bulliciosa ciudad portuaria, era de tranquila observación, tomando cada día sin traicionar ni una chispa de sorpresa o juicio. Charleston, una ciudad construida sobre el flujo y reflujo del comercio y la rígida escritura de su sociedad, recibía a los hombres de negocios con una mano abierta, aunque discriminatoria. El dinero hablaba un lenguaje universal, y Garrett, pronto se hizo evidente, poseía una considerable fortuna. Sin embargo, lo que realmente lo distinguía no era su riqueza, sino su profundo y casi inquietante silencio sobre su pasado. En la Cecilia Society, donde fue presentado por un conocido de Baltimore, las habituales preguntas sobre linajes familiares, tierras ancestrales o incluso un hogar de la infancia se veían respondidas con una elegante evasiva. Mi familia, decía su voz profunda y resonante, siempre ha sido algo privada. Prefiero construir un futuro en lugar de vivir del pasado. ¿No estáis de acuerdo?
Su sonrisa era encantadora, desarmante y brutalmente impenetrable. Cuando se le presionaba sobre sus negocios, solo ejercía generalidades vagas, inversiones propias, oportunidades que otros quizás pasaban por alto. Su acento también era curioso, una mezcla de la suave entonación de Virginia, un toque de la pesada dicción de Nueva Inglaterra y algo más indefinible que sugería una vida vívida en muchos lugares. Esta vaguedad que en otro hombre priña abreviando grande sospecha. Solo sirvió para alimentar su misterio en una ciudad donde todos conocían a todos, y la línea de sangre era una moneda corriente. Thomas Garrett se convirtió en un enigma intrigante. Era un hombre sin raíces, pero se movía con la confianza de quien está profundamente arraigado. En 3 meses había comprado una hermosa casa de 3 pisos en Trade Street. Su fachada de ladrillo, suavizada por la hiedra trepadora, su interior amueblado con una elegancia discreta. Pagó en efectivo, un detalle que rápidamente circuló entre los comerciantes y banqueros de la ciudad, cimentando su reputación como un hombre de sustancia. En 6 meses era un habitual en las cenas. Su tranquila agudeza y su habilidad para escuchar lo convirtieron en un invitado codiciado. Al final de su primer año, Thomas Garrett era una figura habitual en los círculos comerciales de Charleston, conocido como un hombre perspicaz, justo y absolutamente privado, y luego, con una sutileza que rozaba lo imperceptible, Thomas Garrett comenzó. Su primera compra ocurrió en noviembre de 1888, un fresco día de otoño, cuando el aire finalmente orteñó, un respiro de la opresiva humedad del verano. El lugar fue la casa de subastas Ryan, on Chalmers Street, un edificio cavernoso con tecos altos y un omnipresente olor a acerrín. Sudor y desesperación no dicha. El subastador, Robert Chen, un hombre de voz resonante y rostro como un roble envejecido, estaba en medio de la presentación de una familia. Zingerlote, el número Tisherar, anunció Chen, haciendo sonar su mazo con fuerza. William, un fuerte trabajador de campo de 5 años en excelente salud. Su esposa, Mary de 8 años, hábil como doméstica y costurera, y sus 2 hijas, Clara de 10 años y Eliza de 2. Y una familia completa. Amigos, una oportunidad rara para una fuerza laboral estable. ¿Cuánto ofrezco? El murmullo usual recorrió la multitud de terratenientes, comerciantes y especuladores. Las ofertas comenzaron bajas, luego subieron con rapidez. Garrett, sentado en la parte trasera, observaba los procedimientos con una expresión inexpresiva. Esperó hasta que las ofertas comenzaran a disminuir, luego levantó la mano con un gesto casi vacilante. Dolly Badback dijo, su voz cortando el aire. Algunos seguirán. Garrett era conocido por sus inversiones inmobiliarias, no por comprar mano de obra. La subasta siguió, un terrateniente de Edisto Island elevó la oferta. Garrett lo igualó y luego lo superó. Arling, Lero Garrett, su voz firme ahora, sin ver lugar a dudas. Un silencio cayó. Erdala. Era una suma considerable para una familia de 4, incluso una saludable. Era un preste que sugería desesperación o un inchlesten usual. Robert Chen, sorprendido pero complacido, bajó el mazo. Vendido al caballero de la parte de atrás. Señor Garrett. Garrett se acercó al mostrador para completar la compra. Chen, un hombre que se enorgullecía de su memoria para las caras y las transacciones, recordó vívidamente la transacción. Una excelente compra, señor Garrett, dijo Chen,
mojando su pluma en el tintero. Les servirán bien. Garrett asintió. Confió en que así será. Tengo una pequeña granja a unos 6 kilómetros al interior. Necesitaré que los transporten allí. ¿Puede organizarlo? Claro, señor. Tenemos un carro que sale mañana por la mañana. Tarifa estándar. Shen anotó en la factura de venta. ¿Algo más? Garrett pausó su mirada distante. Sí, una cosa más. Me gustaría que incluyeran una Biblia con sus pertenencias. Una buena, robusta. Es importante que la tengan. Chen parpadeó. Esto era inusual. La mayoría de los dueños no se preocupan por el bienestar espiritual de sus compras, más allá de asegurarse de que asistirán a los servicios correspondientes. Una Biblia, señor. Muy bien. No, eso será todo. Garrett pagó con billetes frescos, sus movimientos precisos. Firmó la factura de compra con una elegancia que era tanto detallada como tranquila. La familia, William, Mary, Clara y Eliza, fueron transportados a la mañana siguiente a una granja aislada que Garrett poseía en el condado de Colatin. Y luego, entre los metículos regios de Charleston, simplemente dejaron de existir. No hubo registros posteriores de ventas ni documentación de su trabajo o producción. En la vasta e intrincada red comercial que rastreaba a los seres humanos como mercancías, William y su familia desaparecieron de los anales de la vida pública. Este único incidente podría haberse descartado como una anomalía. Los registros se perdieron, las personas murieron o simplemente fueron olvidadas en la vastedad del paisaje rural. Pero no fue un solo incidente. Fue el comienzo de un patrón. Whitfield, un banquero corpulento con una expresión siempre preocupada, escuchaba pacientemente. Leyó registros detallados y he notado que Garrett ha comprado usan individuos de varios vendedores en los últimos años. Pero lo extraño es esto. Nunca ha vendido a ninguno ni uno solo. Nunca los ha alquilado. Nunca los ha usado como garantía para delintamos. Para un hombre de negocios, George, eso no tiene ningún sentido. Con que Whitfield se acarició la barbilla. Tal vez está acumulando mano de obra para un gran proyecto, limpiando tierras, construyendo edificios, tal vez una nueva plantación de arroz. Pero durante 3 años, sin producir nada, sin progresible, y Fitzgerald sacudió la cabeza frunciendo el ceño. He hecho investigaciones discretas, te lo aseguro. He preguntado a personas que viven cerca de sus propiedades. Me dicen que las granjas están tranquilas. Jardines de vegetales, algunas galinas, pero nada que requiera tanto trabajo. No hay plantaciones de algodón, ni campos de tabaco bien limpiados. Nada que justifique tal inversión en capital humano. ¿Qué estás sugiriendo, Lawrence? Preguntó. Whitfield, con un dejo de incomodidad en su voz. Fitzgerald revolvió la cereza en su vaso, observando cómo el líquido ámbar reflejaba la luz de la lámpara. No estoy segura, pero un hombre no gasta más de $6,000 en propiedades. Y otros $1,000 en mano de obra sin esperar un retorno. O Garrett es el peor hombre de negocios de Charleston, o está haciendo algo que no vemos. Algo oculto. ¿Deberíamos preocuparnos? Preguntó Whitfield. No lo sé, admitió Fitzgerald. Su mirada fija en la luz titilante de la lámpara de gas. Pero tengo la intención de averiguarlo. Garrett poseía 5 propios
en los condados rurales alrededor de Charleston. Sobre el papel eran modestas explotaciones agrícolas, algodón, tabaco o cunas hortalizas, nada descanable. Las escrituras de las propiedades estaban brancamente registradas. Los impuestos a la prabli se pagaban puntualmente. Todo parecía perfectamente legítimo, pero las propiedades tenían algo en común. Eran extraordinariamente aisladas. La primera propiedad, una granja de nidos acres en el condado de Colleton, estaba al final de un sinuoso camino de tierra, casi tragada por un espeso bosque de pinos. El vecino más cercano estaba a 3 millas, un agricultor recluso que rara vez salía de sus campos. Las A1, una parcela más pequeña en el condado de Berkeley, daba un pantano impenetrable, sus límites marcados por rodales de cipresales y los mendos de aves invisibles. La tercera ocupaba un estrecho val entre dos colinas boscosas, invisible desde cualquier carretera principal, accesible solo por un camino casi imperceptible. La cuarta y quinta propiedades eran igualmente apartadas, elegidas con lo que parecía ser una intención deliberada de evitar la observación, de existir fuera de la mirada casual del mundo. Garrett visitaba estas propiedades regularmente, generalmente saliendo de Charleston por la mañana temprano, sus ruedas de carruaje levantando polvo en los caminos sin pavimentar y regresando de la oscuridad. Su rostro oscurecido por la sombra. Siempre viajaba solo, conduciendo un carruaje modesto y sin adornos, llevando suministros que parecían consistir principalmente en sacos de grano, herramientas y, ocasionalmente, cajas de libros. Cuando los vecinos ocasionalmente lo encontraban en estos viajes, era amable, pero breve, ofreciendo una inclinación educada o una respuesta brata y no comprometida a cualquier consulta. Nunca invitaba a nadie a visitar. Nunca discutía qué trabajos se realizaban o qué cultivos se producían. Y lo más importante, nadie de estas propiedades nunca venía a la ciudad. En el sur rural de la Hanyo de Itzenbad-Baikush, esto era muy inusual. Incluso en las granjas más aisladas, las personas esclavizadas eran a veces enviadas al cado para comprar suministros, contratadas para trabajos temporales o vendidas, cuando las finanzas lo requerían. Pero nadie de las propios de Garrett nunca patricia en el cado. Nadie era comprado. Nadie era vendido. Era como si las personas que compraban simplemente pasaran por una puerta y entraran en otro mundo. Un mundo que existía, completamente fuera del orden establecido. Fitzgerald comenzó su investigación con cautela. Buscaba fraude, engaño y un ángulo que explicara el extraño patrón de compras de Garrett. Lo que encontró en su lugar fue un muro de legitimidad meticulosa. Cada compra está debidamente documentada. Cada factura de venta estaba recuamente archivada. Cada escritura de pago estaba en orden. Los legos financieros de Garrett, obtenidos a través de las nociones bancarias de Fitzgerald, mostraban a un hombre de considerable pero no ilimitada riqueza, administrando sus recursos con sorprendente disciplina. Tenía cuentas en 3 bancos diferentes de Charleston, mantenía saldos modestos y hacía depósitos regulares, que cubrirían ingresos provenientes de inversiones en el norte, bonos de ferrocarril, acciones de manufactura y prestar inmobiliarios en Filadelfia y Nueva York. No había nada ilegal, nada particularmente sospechoso, excepto por el silencio. Frustrado por la falta de pruebas tangibles, Fitzgerald contrajo a un hombre llamado Patrick Hughes, un ex-supervisor conocido por su discreción y su habilidad,
para mezclarse en el paisaje rural, para observar las propios de Garrett. Hughes, un hombre delgado con ojos agudos y un castarón taciturno, pasó 2 semanas acampando en los bosques alrededor de la granja del condado de Colleton, observando con un telescopio que había comprado específicamente para la tarea. Su informe, conservado en los papeles de Fitzgerald, es extraño. La Prapenise está bien mantenida, pero apenas trabajada, escribió Hughes con su mano pesada y apretada. Observé a aproximadamente 8 personas durante sus días, hombres, mujeres, niños. Mantienen un gran jardín de vegetales, cuidan de las gallinas y unos cerdos, realizan reparaciones rutinarias en los edificios, pero no hay trabajo intensivo, no hay algodón, no hay tabaco, no hay arroz. Trabajan quizás 5 horas al día, luego se retiran a sus cabañas. Por la noche, observé luz de lámpara en las cabañas hasta muy tarde, pasada la medianoche en varias ocasiones. No puedo determinar qué están haciendo. Una noche escuché cantos. Otra noche, lo que parece ser niños recitando al unísono, como un ejercicio escolar, lo cual le parece imposible dadas las circunstancias. La observación más peculiar. Garrett llega el 4º día de mi vigilancia. Paso aproximadamente 2 horas en la plápula. Lo observé hablar con varios de los residentes durante mucho tiempo. Desde mi punto de vista, las conversaciones parecían colaborativas. No había supervision visible, ni capataces, ni conductores. Cuando Garrett se marchó de los suministros, vi calles descargadas, pero nadie estaba asegurado o confinado. Por la noche, no vi cerraduras en las puertas de las cabañas, ni guardias. Debo señalar que esta puede ser la operación más mal gestionada que he observado. Si el Guti de Garrett es el beneficio, está fracasando estrepitosamente. Nunca he visto una disposición así. Fitzgerald leyó este informe 3 veces, buscando sentido en los espacios entre las palabras, niños recitando como en un ejercicio escolar, conversaciones que parecían colaborativas, sin cerraduras, era imposible. Y sin embargo, Hughes era un observador confiable, un hombre cuya carrera entera se había basado en notar detalles que otros pasaban por alto. Fitzgerald llevó a cabo una vigilancia similar en otras 2 propiedades de los informes fueron casi idénticos. Trabajo animal, horas extrañas, libertad inusual de movimiento y, lo más desconcertante de todo, ninguna productividad aparente en el sentido tradicional. Está escondiendo algo, le dijo Fitzgerald a Whitfield, golpeando el informe. Solo que no puedo determinar qué. El rostro de Sutton se oscureció. Su jovialidad anterior reemplazada por una resentida irritación. No estoy seguro de que aprecie su insinuación, señor Garrett. No estoy insinuando nada, señor Sutton. Solo te estoy haciendo una pregunta, buscando claridad, respondió Garrett, levantando su copa de vino, observando el líquido rubí con detenimiento. Mencionó que vendió a 3 individuos para hacer un ejemplo. Permítame preguntarle, ¿eran familiares? ¿Estaban calcinados entre ellos o con otros que Aumont posee? Todos eran hermanos, admitió Sutton con reticencia. El tercero no tenía relación. Un hombre problemático. ¿Y dónde están los hermanos ahora? Siguen juntos. No tengo idea, respondió Sutton con una risa burlona. Fueron vendidos en una subasta. Diferentes compradores, imagino. No es mi problema una vez que se cierra la transacción. Garrett asintió lentamente, como si estuviera confirmando algo que ya había sospechado.
Una silenciosa tristeza se reflejó en sus ojos. Entonces, para resolver su problema de disciplina, separó a una familia y se aseguró de que dos hermanos, que probablemente nunca se habían separado en toda su vida, nunca se volvieran a ver. Garrett pasó, observando a Sutton con calma, sin prisa, pero con una verdad que golpeaba fuerte. Y se sorprende de que las personas restantes en su plantación se sientan menos inclinadas a trabajar con entusiasmo, menos inclinadas a confiar, menos inclinadas a ver su trabajo como algo más que una carrera. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Sutton, atónito por la indignación, simplemente miró a Garrett, su boca ligeramente abierta. Margaret Hensley, la anfitriona, intervino rápidamente, desviando la conversación hacia un tema más seguro, pero el momento permaneció suspendido en el aire. Una verdad incómoda revelada. Caroline, observando a Garrett, no vio a un hombre intentando provocar, sino a uno que genuinamente buscaba entender, o quizá haciendo una slumena silenciosa y profunda. Fue una mirada fugaz a una mente que operaba en un plano diferente al de la sociedad que lo rodeaba. Una mente que veía el costo humano donde otros solo veían cifras económicas. Fitzgerald, al escuchar este intercambio de segundo mano, sintió un escalofrío. Garrett no era solo un excéntrico hombre de negocios. Era un hombre con una filosofía profundamente arraigada y potencialmente peligrosa. El patrón realmente estaba surgiendo y era mucho más complejo que una simple anomalía financiera. El incidente en la senda, relatado a Fitzgerald por un invitado escandalizado pero intrigado, solidificó su resolución. Garrett no era simplemente una rareza. Era un hombre con un proyecto, un proyecto que parecía ir en contra de los mismos cimientos de la sociedad de Charleston. La curiosidad inicial de Fitzgerald se convirtió en una mezcla poderosa de sospecha y una extraña fascinación inquietante. No podía quitarse la mima de la mirada tranquila y penetrante de Garrett mientras cuestionaba la lógica brutal de Sutton. Fitzgerald dedicó más recursos a su investigación privada. Contrató más observadores discretos, hombres que sabían cómo mezclarse en el paisaje rural, para vigilar las propios de Garrett desde diferentes ángulos. Sus informes, aunque menos detallados que los de Hughes, corroboraron los hallazgos anteriores. Producción agrícola mínima, cabañas bien mantenidas pero escasamente pobladas, y los persistentes y inexplicables ruidos de Cactima tarde en la noche. Un observador incluso informó haber visto lo que parecía ser una pequeña escuela improvisada en una de las propiedades, con niños reunidos alrededor de una mesa iluminada por lámparas, sus cabezas inclinadas sobre lebros. Este detalle, más que cualquier otro, hizo que un escalofrío recorriera la espina de Fitzgerald. La educación para las personas esclavizadas no solo estaba desaconsejada, en muchas partes del sur era ilegal. Fitzgerald comenzó a sospechar que Garrett no estaba trabajando solo. Tal operación elaborada y sostenida, que requería vigilancia constante y una cuidadosa coordinación, sería imposible para un solo hombre. Comenzó a buscar los sutiles hilos de una red. Volvió a revisar los manifiestos de un barco del Prosperity, el barco que trajo a Garrett a Charleston. No encontró nada inusual, pero luego observó los manifiestos de los bienes que Garrett solicitaba regularmente.
Grandes cantidades de harina, carnes saladas, telas, herramientas y, notablemente, un número inusual de libros, no solo Biblias, sino primarios, historias e incluso orbes de literatura, todos dirigidos a una serie de cajas postales anónimas en pueblos rurales cercanos a sus propiedades. Las entregas siempre las manejaba la misma pequeña empresa de transporte independiente, Riverside Holaghe, propul de un hombre taciturno llamado Silas Croft. Croft, cuando fue interrogado por Fitzgerald bajo la apariencia de una posible asociación criminal, fue evasivo pero educado. «El señor Garrett paga bien y paga a tiempo», gruñó Croft, con los ojos nerviosos. «Eso es todo lo que necesito saber», Fitzgerald insistió, preguntando sobre la naturaleza de los bienes, los destinos. Croft solo se encogió de hombros. «Cajas, cofres. Nunca pregunte qué había dentro. No es asunto mío». Pero Fitzgerald notó el sutil temblor en las manos de Croft, la forma en que evitaba el contacto visual directo. Croft estaba ocultando algo. Fitzgerald también notó un patrón en las compras de familias por parte de Garrett. A menudo compraba individuos de diferentes propietarios, a veces con meses de diferencia, solo para enviarlos a la misma propiedad. Esto sugería un esfuerzo deliberado por reunir a familias que habían sido separadas. Encontró un caso en el que Garrett había comprado una madre, sus 2 hijos pequeños, en una plantación cerca de Savannah. Luego, 6 meses después, compró al padre en una pequeña granja fuera de Augusta. Ambos fueron transportados a la misma granja aislada en el condado de Berkeley. Solo la logística de esto era impresionante, requiriendo un viaje extenso y un seguimiento meticuloso. Para entender mejor las corrientes más profundas de la ciudad, Fitzgerald buscó a Ara. Ara era una mujer libre, de avanzada edad, que dirigía un pequeño servicio de lavandería impecablemente limpio cerca del Cado. Era conocida por su sabia tranquilidad, sus agudas observaciones y su habilidad para escuchar susurros que nunca llegaban a los oídos de la élite blanca. Había visto generaciones pasar y sus ojos guardaban el peso de incontables historias no contadas. Fitzgerald la visitó bajo el pretexto de necesitar una gran orden de sábanas limpias. Arara, con las manos deformadas por años de trabajo, lo escuchó pacientemente mientras él hablaba. Su mirada, fija y comprensiva. Fitzgerald comenzó a elegir cuidadosamente sus palabras. «He estado observando a un cierto caballero en la ciudad, el señor Garrett. Tiene hábitos peculiares. Compra familias pero nunca parecen volver a padecer. Simplemente desaparecen en el campo». Ara continuó doblando una sabana blanca, sin prisa. «El viento lleva muchas semillas, señor Fitzgerald», dijo su voz, suave como joyas que se mueven. «Algunas caen en tierra estéril, otras sobre piedras, y una encuentran suelo fértil, oculto al sol. ¿Está sugiriendo que él está plantando semillas?», preguntó Fitzgerald, inclinándose hacia adelante. «¿De qué tipo?». Ara finalmente lo miró a los ojos, sus ojos oscuros y antiguos. «Semillas de esperanza, quizás. O semillas de descontento. Depende de dónde te encuentres, ¿verdad? El mundo está lleno de caminos, señor Fitzgerald. Algunos son muy transitados, visibles para todos. Otros tan ocultos, solo conocidos por los que caminan por ellos en la oscuridad». Hizo una pausa y luego agregó: «Hey, susurros, ¿veis? Susurros de un hombre que no ve rabbits, sino personas. Un hombre que repara lo que otros rompen. ¿Susurros de qué exactamente?». «De familias que se hacen enteras de nuevo»,
de niños aprendiendo a leer, de viajes hechos bajo la capa de la noche, guiados por estrellas y oraciones silenciosas. La voz de Arabajó hasta un susurro, pero los susurros son como el humo, señor Fitzgerald, difíciles de atrapar, más difíciles de sostener y peligrosos de hablar demasiado alto. Fitzgerald salió de la tienda de Ara, con más preguntas que respuestas, pero con una profunda sensación de que sus sospechas estaban bien fundamentadas. Ara había confirmado, a su manera críptica, que Garrett formaba parte de algo más grande, algo oculto, algo que desafiaba las leyes y costumbres de su sociedad. Mientras tanto, el sheriff, Thorne, un hombre corpulento con un bigote al estilo de un walrus y un sentido de deber inquebrantable, también había comenzado a notar las extrañas circunstancias que rodeaban a Garrett. El año, Babet Cugini trajo consigo un verano sofocante, incluso para los estándares de Charleston. El aire se sentía pesado, inmóvil, como un presagio de la quietud profunda que pronto descendería sobre la ciudad. Thomas Garrett, quien había llegado con una misteriosa calma, se fue con una aún mayor. El cambio comenzó de forma sutil. Sus visitas habituales a las propiedades se hicieron cada vez menos frecuentes. Su presencia en las reuniones sociales, que ya era esporádica, desapareció por completo. Durante unas semanas, la gente asumió que estaría viajando, quizás a Filadelfia o Nueva York, como solía hacer en ocasiones. Pero pronto, su correspondencia comenzó a acumularse en la oficina de correos. Su ama de llaves, una mujer severa pero confiable llamada Marta, informó que simplemente no había regresado a casa una noche. Su cama estaba sin hacer, un libro a medio terminar descansaba sobre su mesita de noche, y una pipa sin encender yacía en un cenicero sobre su escritorio. Se había desvanecido de la noche a la mañana, sin ver nota, sin dirección de reenvío, ni rastro alguno. Fitzgerald sintió un escalofrío al escuchar la noticia. Sabía que esto no era una simple partida. El misterio de Garrett, que había sido un enigma sin resolver, ahora se profundizaba aún más. Fitzgerald, con el peso de sus propios dilemas morales, entendió que algo grande y aterrador estaba ocurriendo. La gente de Charleston, acostumbrada a la seguridad de sus estructuras sociales y económicas, comenzaba a preguntar por el hombre que había sido, a la vez, una figura notablemente visible y repentinamente invisible. Nadie entendía cómo alguien tan poderoso podía desaparecer sin vergüenza. Las teorías comenzaron a circular, pero la verdad era que nadie sabía nada. La desaparición de Garrett dejó un vacío tan grande como el que él había llenado, pero nadie se atrevió a buscar más allá de la superficie. Fitzgerald se encontraba atrapado en un dilema moral que le carcomía el alma. Durante años había observado a Garrett, estudiado sus movimientos, comprendido su propósito, pero ahora que Garrett se había esfumado, la pregunta que resonaba con mayor fuerza en su mente era: ¿es que quedaba todo esto? El hombre que había transformado tantas vidas, que había rescatado a familias, que les había dado educación, libertad y esperanza, ya no estaba. ¿Y de quién llenaría ese vacío? ¿Quién partiría continuo con esa obra? La respuesta no era sencilla, y Fitzgerald comenzó a cuestionar cada una de sus decisiones. En las semanas que siguieron a la desaparición de Garrett,
Las autoridades no encontraron nada que pudiera explicar su marcha. Las propiedades que había adquirido seguían intactas, pero vacías, como si una sombra las hubiera abandonado. Las personas que habían sido compradas por Garrett, las familias que él había liberado, ahora estaban dispersas. Nadie sabía exactamente dónde estaban o qué habían hecho con sus vidas. La inquietante calma que había reinado en la ciudad durante años se desmoronó lentamente. Nadie entendía si las acciones de Garrett habían sido justas o ilegales. Y era un hombre que se había rebelado contra un sistema que quebrantaba a las personas, o simplemente un hombre que había creado su presina ley para evitar las consecuencias de un sistema corrupto. Y la figura de Garrett se convirtió en una leyenda. Una historia sin resolución que me rodeaba por las calles de Charleston como un eco lejano. La gente hablaba de él en susurros, pero con respeto, incluso admiración. Para algunos, Garrett era un héroe, un hombre que había hecho lo que la mayoría no se atrevía a hacer. Mientras que para otros, era simplemente un loco, un hombre que había desafiado el orden establecido y había pagado el precio de la desaparición. Fitzgerald, por su parte, se encontraba en una encrucijada personal. Aunque había elegido el silencio, el peso de su decisión le seguía atormentando. Sabía que no podría vivir con la misma tranquilidad que antes. El hombre que había estado al margen de toda esta lucha interna ahora se encontraba en el centro de un dilema mucho más grande. Estaba ayudando a los que más necesitaban, o simplemente estaba ignorando un sistema que finalmente se revelaría en su contra. La ciudad de Charleston se vio envuelta en una calma tensa. La desaparición de Garrett había dejado un vacío, y sin él, el tejido mismo de la comunidad parecía desmoronarse. La gente siguió con sus vidas, pero algo había cambiado irrevocablemente. Las fintas sobre el bazar benéfico de Garrett, que había sido una jugada maestra para desviar la atención de la instigación, seguían resonando en las conversaciones. Es como un hombre tan astuto había logrado escapar tan limpiamente de todo. ¿Y por qué lo había hecho? Fitzgerald no tenía respuesta, solo preguntas. En su mente, la imagen de Garrett seguía tan vívida como el primer día en que lo conoció. La forma en que hablaba de la libertad, de los derechos humanos, de la dignidad de las personas, nunca desapareció de su mente. Sus palabras pesaban en su conciencia como una clara imposible de soportar. ¿Qué harás con lo que sabes? Yo había preguntado Garrett, y Fitzgerald, ahora más que nunca, entendía el peso de esa pregunta. La gente de Charleston seguiría adelante, pero las sombras de Garrett persistirían, flotando sobre la ciudad. Nadie lo olvidaría nunca. Algunos hablarían de él con reverencia, otros con miedo, pero lo cierto era que su influencia ya no era solo un secreto bien guardado. Había transformado vidas de una manera tan profunda que, incluso sin él, su legado seguiría viviendo. A pesar de su desaparición, Thomas Garrett dejó atrás algo mucho más valioso que dinero o propiedades. Dejó la semilla de un cambio que pocos se atreverían a comprender. Y el misterio que rodeó su vida y su desaparición nunca se disolvería por completo. La historia de Garrett seguiría siendo una de esas leyendas inquietantes que persisten a lo largo del tiempo, cambiando según quien la cuente, pero siempre dejando una pregunta sin respuesta. ¿Fue él un criminal o un salvador? El silencio que dejó tras de sí fue tan fuerte como el eco de un trueno, y la ciudad de Charleston, aunque resplandeciente como siempre, nunca sería la misma.
Y esta fue la culminación del gran plan de Garrett. Esperó una semana, luego 2, antes de actuar. Enviado discretamente a su más confiable observador, Patrick Hughes, para revisar las propiedades. Hughes regresó 2 días después, con el rostro pálido. «Están vacías, señor», Fitzgerald informó en voz baja. «Todas. La granja de Colatin, la de Berkeley, la de las colinas. No queda nadie. Las cabañas están limpias, barridas. Los jardines de vegetales cosechados, las herramientas guardadas. Es como si se hubieran marchado ordenadamente. No hay signos de lucha ni pertenencias dejadas atrás. Simplemente se han ido». Fitzgerald sintió una mezcla extraña de alivio y profunda tristeza. Garrett había tenido éxito. Los había movido a todos. ¿Pero dónde? ¿Cómo? El sheriff Thorne, alertado por la creciente preocupación de Martha y la montaña de correspondencia acumulada, finalmente lanzó una instancia funcional. Visitó la casa de Garrett, encontrándola desbloqueada e intacta, salvo por el polvo danzando bajo la luz del sol. No encontró evidencia de un crimen, ni signos de una partida apresurada. Era como si Garrett simplemente hubiera salido por la puerta y se hubiera disuelto en el aire húmedo de Charleston. Luego, acompañado por Fitzgerald, Thorne visitó las propiedades. La escena era exactamente como la había descrito Hughes, ordenada, vacía, inquietantemente silenciosa. Los campos estaban vacíos, los pequeños corrales de ganado desiertos. No había indicio de dónde podían haber ido Dot, las docenas de personas y su enigmático benefactor. Thorne, frustrado y desconcertado, concluyó que Garrett probablemente había huido de deuda a deudas no reveladas, o tal vez escapó de algún escándalo de su pasado. Llevé con él su peculiar fuerza de trabajo para empezar de nuevo en otro lugar. Se archivó el informe oficial, el caso se cerró, y Thomas Garrett se convirtió en otro misterio sin resolver en la larga historia de Charleston. Pero Fitzgerald sabía la verdad. Regresó a la casa de Garrett una vez más, atraído por un impulso inexplicable. Caminó por las habitaciones silenciosas. El aroma de lebros viejos y tabaco aún flotaba suavemente en el aire. Pasó su mano sobre el escritorio de caoba en el estudio, el mismo lugar donde Garrett había colocado la cabaña del tío Tom. Sus dedos rozaron una costura sutil en la madera. La presionó y un pequeño cajón oculto se abrió. Dentro, entre unos papeles sueltos y un pequeño relicario de plata empañada, había un ledger encuadernado en cuero. Era viejo, su cubierta gastada y sus páginas estaban llenas de una caligrafía pesada y ordenada. Fitzgerald reconoció la escritura de inmediato. Era la de Garrett. Abrió el libro, su corazón latiendo con fuerza. El ledger no era un registro de transacciones financieras, ni una lista de propiedades. Era un registro meticuloso de nombre. William, Mary, Clara Ara, Eliza, comprados en noviembre de Itzenbabek Gujuit, destino, granja de Colatin, partida en mayo de Itzenbabek Gujishni, Elias, Ruth, comprado en enero de Itzenbabek Gujirni, destino, granja de Berkeley, partida en junio de Itzenbabek Gujujitna, Samuel Joseph, Daniel, comprados en marzo de Itzenbabek Gujuna. Destino, retiro de las colinas, partida en julio de Itzenbabek Ujuchini. Pegna tras página, Fitzgerald leyó los nombres y familias. Cada entrante detallaba la fecha de compra, el propietario original,
el prestapagado y la prapmini a la que fueron enviados. Y luego para cada familia una ukimas en teta. Partela. Las fechas de salida abarcan desde mayo hasta Asyode y Chenbadbetkujichini, un éxodo sistemático y organizado. No había indicios de su salto final, ni pistas sobre a dónde habían ido, solo el hecho inequívoco de su desaparición. Fitzgerald cerró el libro, su mente aturdida. Esta era la prueba. Este era el resto de la extraordinaria misión de Garrett. Colocó yo cuidadosamente el ledger de vuelta en su compartimiento oculto, sabiendo que su descubrimiento por cualquier otra persona desataría un torbellino. Tomó el pequeño relicario de plata, un recuerdo personal, y salió de la casa, cerrando la puerta detrás de él. Las familias nunca fueron vistas de nuevo en Charleston. Nadie dijo haber sido liberado por Thomas Garrett. No padecieron comunidades nuevas de personas exesclavizadas en el norte o en Canadá. Al menos ninguna que pudiera vincularse de manera definitiva a sus operaciones. Simplement dejaron de existir en los horizontes, tal como Dorothy Hayes descubriría décadas más tarde. Lawrence Fitzgerald vivió el resto de sus días en Charleston, siendo un exitoso hombre de negocios, un pilar de la comunidad. Pero llevaba consigo el secreto de Garrett. Una clara silenciosa que reconfiguró su comprensión de la justicia y la humanidad. A menudo se preguntaba por las familias, por William y Mary, Clariara y Eliza, Elías y Ruth. ¿Habían gozado de la libertad que Garrett les prometió? ¿Ellos habían construido nuevas vidas lejos de las sombras de su pasado? ¿Ellos se habían desvanecido también en el vasto y implacable paisaje de una nación luchando con su presión al alma? El ledger, finalmente gestionado por Dorothy Hayes en Eating Gilbert Arthurson, se convirtió en un enigma histórico. Una lista de nombres, un registro de vidas compradas y luego borradas. Thomas Garrett, el hombre que compró familias en secreto para liberarlas, desapareció tan profundamente como las personas que intentó salvar. No dejó monumentos, ni confesiones, ni expiaciones definitivas. Solo la inquietante pregunta que resuena a lo largo de los anales de la historia. ¿Era en un santo, un loco, o simplemente un hombre que se atrevió a creer que algunas cosas valen más que su precio? ¿Y realmente sucedió? El silencio del pasado nos tiende respuestas fáciles. Solo el perdurable misterio de un hombre que eligió desaparecer levantó con él su extraordinaria verdad.